Hola a todos, vamos a analizar en este vídeo otro movimiento en dos dimensiones como es el tiro horizontal. Analizamos inicialmente las características gráficas de este movimiento. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos por aquí una pelota que está rodando por una superficie horizontal, está rodando con una velocidad v sub 0 y bueno, va a llegar un momento en el que quede libre y por tanto va a trazar a partir de esa situación una trayectoria parabólica. La pelota inicialmente tiene una velocidad solo en la dirección del eje X, es un movimiento horizontal, pero queda libre y al quedar libre, lógicamente, y a una determinada altura, va a estar sometido a la acción de la gravedad, lo que lo hará caer trazando una trayectoria parabólica, en este caso una trayectoria parabólica que partiría del vértice de la parábola. Bueno, una vez visto gráficamente podemos caracterizar el movimiento como un movimiento en dos dimensiones, tal que en el eje X tiene una velocidad que es la velocidad de salida que tiene cuando se está moviendo solo horizontalmente, y esa velocidad va a ser siempre constante en el eje X, y en el eje Y va a estar sometido a la acción de la gravedad desde que queda libre, y por tanto tendrá también en ese eje el movimiento de caída libre. De alguna forma podemos considerar que este es un caso particular del movimiento parabólico, de hecho es una trayectoria parabólica en la que el ángulo de salida de la móvil es de 0 grados. Si particularizáramos las ecuaciones del movimiento parabólico con un ángulo de salida de 0 grados, obtendríamos las del movimiento horizontal, aunque las vamos a obtener de una manera más sencilla. Una vez que ya sabemos interpretar gráficamente cuáles son las características de este movimiento, vamos a hallar sus ecuaciones, las ecuaciones que van a decirnos cuál es su comportamiento. Como ya hemos hecho con otros movimientos horizontales, lo que tenemos que hacer es descomponer el movimiento en los ejes X e Y para que así sea más sencillo su estudio. En el eje X, la velocidad es constante, va a ser la velocidad que tenga el móvil en la salida, ya que en principio sobre él no va a actuar ninguna fuerza horizontal. Por tanto, en este eje el móvil tendrá un movimiento uniforme con velocidad v sub 0, la velocidad con la que sale en el momento que le empieza a afectar la gravedad. En el eje Y, en cambio, el móvil está afectado por la acción de la gravedad y por tanto su movimiento va a ser de caída libre. Tendrá las ecuaciones de movimiento de caída libre con una particularidad, y es que la velocidad inicial en el eje Y es 0. Porque en el momento en el que empieza a caer, vamos a hacer un poquito de zoom sobre la imagen otra vez, en el momento en el que empieza a caer, en la velocidad es solo horizontal, no tiene velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje Y la adquiere una vez que ya esté libre y empiece a caer. Teniendo esto en cuenta, en el eje X serán las ecuaciones de un movimiento uniforme, en el eje Y las ecuaciones de un movimiento de caída libre, donde la velocidad inicial en este eje es nula. Por tanto, vamos a hacer un poquito de zoom para verla mejor. Por tanto, ecuaciones del eje X, velocidad de salida v sub 0, la que tiene justo antes de quedar libre, coordenada X de posición, la coordenada X en el instante inicial que consideremos, más velocidad que tiene la salida por el tiempo, y en el eje Y ecuaciones de caída libre, aceleración, la gravedad, velocidad en el eje Y sería la velocidad inicial, pero es 0, por tanto no es necesario ponerla, menos la gravedad por el tiempo, altura en cualquier instante, altura inicial, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues estas serán las ecuaciones, y como ya hemos dicho en otras ocasiones para el tiro parabólico, no son ecuaciones que tengamos que aprender de memoria, sino que es muy importante tener en cuenta que son ecuaciones de un movimiento uniforme y de caída libre, y lo único que tenemos que hacer es particularizarlas para la situación planteada. La velocidad en el eje X es la velocidad de salida y la velocidad inicial en el eje Y pues se toma como nula, y estas son las ecuaciones que nos van a permitir analizar cualquier movimiento horizontal en función del tiempo. Gracias, espero que se entienda.